contento. Con muchísimo gusto vamos a recibir a Victoria Varela para presentar esto que me pareció una maravilla, que se llama Balnearios, historias, relatos y leyendas. ¿Por qué les digo una maravilla? Porque alguien dice, bueno, voy a hablar de la Floresta, voy a hablar de Atlántida, voy a hablar de Piriápolis, y puede resultar relativamente fácil. Bienvenida. Pero no fue fácil, porque tú le buscaste otra vuelta. Otra vuelta. ¿Cómo llegaste a esto? Es decir, a la creación de un libro de estas características, porque así vamos a tratar de atrapar a la gente para que termine comprándolo, obviamente. Post pandemia surgió en mí esa necesidad un poco de revalorizar la historia, de empezar a buscar respuestas, y también porque uno a veces es un asiduo visitante de un balneario, pero no conoce nada. Yo soy una enamorada, por ejemplo, de Piriápolis, lo heredé de mis padres, pero no conocía nada de Piriápolis, más allá de que Francisco Piria era el fundador. Y así me pasaba con otros balnearios. Por ejemplo, los 25 de diciembre iba a Atlántida, porque soy hija de españoles y con unos amigos italianos festejamos ahí la Navidad, pero tampoco conocía. Veía el águila, pero no tenía ni idea, había muchas leyendas, rumores, pero no conocía nada. Y así sucesivamente con muchos balnearios, con la Paloma, con la Floresta, descubrir la devoción de una virgen en la Floresta me llamó profundamente la atención. Bueno, y después Punta Ballena y Punta del Este. Esos son más los balnearios que están en este libro. Y ahí te fuiste adentrando en la historia, y obviamente el libro arranca nada más nada menos que por algunas cuestiones que tienen mucho de historia real, que es lo que significó para esa zona Francisco Piria, obviamente, ¿no? Exacto. ¿Cómo arrancaste ahí? Porque de Piria hay mucha cosa. De Piria hay mucha cosa. Muchas leyendas sobre Piria, sobre el tema de la alquimia, saber diferenciar qué era real y qué no. Por ejemplo, hay un crimen, pero no sucede en el Argentino Hotel, porque también eso a veces leyendo te lleva a errores. Y tuve la suerte de conocer a Pablo Reborido, que es un estudioso de la vida de Piria y del balneario hace 25 años. Y a través de él accedí a mucha documentación y poder diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y lo que está documentado, porque el propio Piria, y tú lo dijiste antes de empezar el programa, escribía todo. Sí. Justo vos me comentabas de una libros nota. Escritos por él. No, yo te contaba un escrito que le hace al gobierno en 1927. Sí, a raíz de los robos y de los saqueos que... Estaba realizando ¿cómo se llama? El Argentino Hotel comenzó la construcción en 1919, pero se vio truncada por la Primera Guerra Mundial. Entonces llevó como 8 años y pico de construcción, más 2 años para poder alajarlo. Estamos hablando de que Piria pensó que todo durara una eternidad. Seguro, lo que trancó fue la venida de Europa de insumos, que se había parado todo, obviamente. Exacto. Incluso hasta el día de hoy hay orinales en el depósito del Argentino Hotel, para que vean. De aquella época. De aquella época. Y cuando él estaba construyendo eso, yo le contaba a Alberto, no sé si hecho ya estaba, sí. Le robaban todo. Le robaban todo, pero él decía así, hincha de caballos. ¿No? Por la playa. Sí, y que tuvo que poner un sereno porque se veía rastros de los tablones. En el medio de la nada estamos hablando. En el medio la Rambla estaba hecha. de la nada. Decía que él solo ganaba disgustos con Piriápolis. Pero pese a eso, él invirtió en Piriápolis y era el dueño absoluto de Piriápolis. Era el dueño del puerto, del Argentino Hotel. Comienza una obra a los 70 y pico de años. El trencito de Piriápolis, que tenía la fuerza y la voluntad. Los 2 vagones que fueron bendecidos, porque él respetaba mucho las tradiciones. Por eso es imposible descifrar cómo era ese hombre. Porque se habla mucho de él, se habla de la masonería, él formó parte de la masonería, y él escribió en la Tribuna Popular todo, con pelos y señales, todo lo que pensaba cuando criticaba el Estado en esa nota de 1927. No, el 27 los destruyó. De la inseguridad. Yo pasar a Alberto Silva para los escucha Alberto Silva, capaz que Alberto lo lee entero, porque hay cualquier parecido con la realidad. Decía hasta el día de hoy nos quejamos de la inseguridad. Y ya en ese año él hizo la escuela, que es esa maravilla que hay enfrente al Argentino. Y ahí fue donde se cometió el crimen. No, pero además se cometió el crimen en el Hotel Piriápolis. Bueno, en realidad, en realidad, yo no quiero contar mucho, que lo lea el lector, pero el hijo de Piria es asesinado, pero en otra parte, y ahí hay un suicidio, en realidad.
en el Hotel Piriápolis. Yo quiero preguntarte por Atlántida, porque... Yo sabía que iba a... Además soy ahí, claro, pero... ¿Qué pasa? El Águila, que ya dijimos está en Villa Argentina... ¿Vas a pelear? ¿Vamos a empezar a pelear Villa Argentina, Atlántida? No. Chicho. Pero sí voy a lo siguiente. Hay también como una leyenda urbana de que esta obra de Natalio Michelizzi fue refugio de los aliados en la Segunda Guerra Mundial para avisorar barcos alemanes. Otros dicen que no tuvo nada que ver, que no tuvo ninguna importancia en la Segunda Guerra Mundial, también que fue un restaurante. Ya en mis épocas, mi adolescencia, ya era una suerte de motel ruina, del que llegara primero, motel en ruinas, gratuito, que llegar primero lo usaba. ¿Qué pudiste reconstruir? Porque también Atlántida tiene otra cosa favorable. A ver, que esto sí, comprobado históricamente, seguro te enteraste, Pablo Neruda llegó a residir en Atlántida y le dedicó un poema al balneario canario. ¿Qué pudiste enterarte y cómo fue tu metodología de trabajo? ¿Cómo hiciste para contrastar lo que te llegaba con otras fuentes? Me documenté mucho, y eso fue lo que había comentado antes. Está en la bibliografía, le digo a los que vayan a comprar el libro. Tuve la fortuna de poder entrevistar, tú lo has dicho, Natalio Michelizzi y Marcela Benincampi. Natalio Michelizzi, un argentino que tenía la representación de las imprentas Planeta en Argentina. Se hospeda en el Hotel Atlántida, que había sido construido por los doctores y después por un ingeniero, que es Juan Pedro Fabini, que está en la historia. Se enamora profundamente de Atlántida y Marcela Benincampi se viene a vivir con él. Un gran amor. Ambos eran casados, pero estaban, o sea, no se podían separar legalmente porque el divorcio recién salió con Alfonsín en 1987 y ellos vienen a vivir esta historia de amor. Y el Águila tiene que ver con esa historia de amor. Por eso, a veces, yo tuve la posibilidad de entrevistar a Susana y a Alberto, que son nietos de Marcela Benincampi, y a reconstruir toda la historia, cómo surgió el Águila. Los mitos, las leyendas, no solo el tema de los nazis, sino también de los piratas. Que los piratas, bueno, saqueaban los barcos y después guardaban aparentemente el botín en el Águila. Ahí bueno, la estamos viendo el Águila. El lector tiene que leer porque yo ahí planteo todo el tema, lo que es verdad y lo que es pura leyenda. Bien. ¿Te pasa en ese caso que tenés miedo como de desilusionar al lector porque el lector compra más esta visión quizás más mística o más romántica de las leyendas? A ver, Miguel me presentó como escritora, pero soy periodista ante todo. Entonces está todo fantástico con vender, pero no puedo vender algo que es mentira. Entonces, ante todo, prioricé la documentación. Lo mismo pasa con el tema de la alquimia. No hay documentación, pero sí hay muchos artículos escritos por Piria, que él dice, bueno, yo fui masón, la integré en el año 70, me fui, criticó la masonería. O sea, él nunca se casó con nadie. No era tremendo. Criticó a la iglesia, criticó aspecto. al Estado, a la masonería. Hay una sesión espiritista en Italia, que ese documento lo tiene Pablo Reborido, porque él creía en la reencarnación. Por eso te digo que es muy difícil descifrarlo. Era es un personaje particular. Tremendamente interesante. Después empieza todo el tema de su primera mujer, después Emilia Franz, con quien se casa, qué tipo de relación. Hay unas cartas de Emilia Franz que escribe también de cómo era la convivencia con él. Bueno, la verdad que fue un arduo trabajo de investigación. Y sombras, pero además, por ante supuesto, todo, era un gran comerciante. Pero todos, tanto Piria como Lucich, como Perea, pero eran hombres realmente que se la jugaron, porque a diferencia de otros, por ejemplo, Piria estaba solo. Porque en Punta del Este, por ejemplo, son varios hombres. Es así. Que fueron uniendo sueños y transformaron a lo que es Punta del Este hoy. Pero Punta del Este inició, si uno empieza a pensar, los inicios de Punta del Este fueron muy humildes. Sí, en la península las casas que había eran Era un 10 casas. Caserío que se le llamaba, bueno, la Punta del Este, y después el presidente promulgó una ley, crearon el pueblo. Bueno, lo que querían era un ordenamiento poblacional, pero muy humilde. El primer hotel fue el de Rizo en 1890. Estamos hablando de unos depósitos donde se guardaban víveres, pescados y demás, pero muy humildes. Pero eran muchos hombres, fueron muchos sueños. Piria fue todo, Piria luchaba contra todo. Totalmente y el Estado no le convencido. facilitaba nada. Y él puso peso sobre peso.
Nadie, no fue que, ay, bueno, el Estado colaboró. Mismo en el puerto, a los 90 años, esa obra pasaba al Estado, pero a él le interesaba para exportar todo el tema de la minería argentina. Y eso también es atrapante porque yo hablo de cómo él conoció. Él primero conoció Punta del Este, después conoció Piriápolis. Alguien me habló alguna vez, si no lo sabés, no hay cero drama, obviamente, que el castillo de Piria tenía algunos pisos de mármol, que ahora ya no están, obviamente, ¿no? Mira, esa información no la tengo chequeada, pero te la puedo chequear. No, pero digo, por eso te dije que no te preocuparas, porque en algún momento, un día que yo hice una de las tantas visitas, alguien le preguntó al guía que tenía información hasta de un mármol naranja, mira lo que te digo. También Piria venía de un gran fracaso que era lo de Punta Hilara, en la otra margen del río, y ahí es donde también decide volcar todos sus recursos de lleno a Piriápolis. También incluso dicen que Piriápolis surgió de la prensa, y eso es mentira. Eso sí que... El nombre Piriápolis ya lo tenía pensado, porque él quería ponerle Piriápolis algo grande. Sí, claro. Bueno, ahí hay entonces, un ego importante, ¿no? Sí, bueno, pero era un hombre. Por supuesto. Piriápolis. Bueno, Por supuesto. eran tipos de una visión, además. Claro. Digo, había aviones ya cuando la fue construyendo, pero él llegó ahí en carreta. Y aparte él empezó de abajo. En Arenales. Empezó de abajo porque se fue, los padres lo mandaron a Génova a estudiar y después cuando llega le habían saqueado la casa, hizo de todo, pero desde, no sé, ayudar a los feriantes, a cargar cajones. Él empezó de abajo, por eso también él admiraba mucho a su mano derecha y bueno, y toda la Así tragedia termina, que pasa ¿no? después. Todo A los hijos los llevaba a los remates, pero también hablamos de la relación como padre hacia los hijos. Quiero preguntarte por Punta del Este, ¿no? El más afamado de nuestros balnearios. ¿Pudiste reconstruir la historia de Punta del Este en el sentido de en qué momento pega el salto internacional y pasa a ser lo que es hoy? Con los festivales de cine en el 51. Que ahí también entraba La visita toda la... de Mirta Legrand joven. Ahí entra toda la queja de que si realmente cómo íbamos a estar gastando dinero en un festival, que había cosas más importantes, pero eso es lo que nos dio proyección internacional. Realmente nos hicimos conocer al mundo. Ese es Mauricio Lidman, un argentino que es el dueño del Cantegril Country Club, Claro. que es el que organiza los festivales de cine. Y tuve la suerte también de contar con el testimonio de Fernando Cairo, el subdirector Fernando es aparte un historiador un de apasionado. Por eso te digo que la diferencia quizá con otros trabajos es que yo en cada balneario conté con un estudioso, con lugareños, y fuimos construyendo la historia. No es un Está documentada. Exacto, no es muere, bueno, en 1890 se crea Piriap, no es cronológico tampoco. El lector... Eso está muy bueno, ¿eh? A mí me gustó. Que no sea cronológico. Es que ahí se ve la mano de la escritora en este caso. Eso está muy bueno. Victoria, déjanos una perlita de la paloma, porque la estamos olvidando ahí entre Bueno, todos la los relatos. paloma, hablabas de Varese Divino, Sí. que... Bueno, Varese con el libro de los faros, también yo me documenté mucho con Varese, a quien agradezco. Hay el faro que fue construido, bueno, hubo una tragedia, primero se derrumbó el faro, después está Matando a Ciro varios, Pi. ¿no? 17. ¿Está medio abandonado el cementerio o no existe más allá? Está a unos metros. Sí. Hay No, una, digo, hay me una crié leyenda- ahí, sí. jugando ahí, pero Bueno, digo... lee el libro, Miguel, lee Claro, el libro. el Miguel. libro Yo sí. no te puedo A mí me adelantar. escribe un No, tendría que televidente. ir a la paloma y mirar también. Me escribe un televidente Nelson y me pregunta, ¿de dónde hizo tanta plata Piria? Bueno, ¿La heredó? fundó 69 barrios Piria de no ¿La Montevideo. heredó? ¿Trabajó? No, él era hijo y nieto de navegantes. Y como comenté, él empezó de abajo, porque él llega a la casa y dice, bueno, quedamos en un estado de holgura, dice en la tribuna popular. Pero cuando llega a Uruguay se encuentra que la casa la habían saqueado y solo quedaba la estructura. Entonces, ahora, él formó parte de la masonería, se prende fuego un local en el Mercado Viejo. Y en poco tiempo abre otro local en 18 de julio y Andes. ¿Tá? Era que en esa época no se le decía Andes, era Los Andes. ¿Cómo pudo abrir un local en tan poco tiempo? Un incendio en pocos meses, ya, en pocos meses o menos, Cobró el no seguro. recuerdo. No, pero él formaba parte de los masones. Entonces acá viene, él percibió Bueno. alguna ayuda económica. Bueno.
Claro, pero más Eso allá de- de eso, era un Eran gran hombres de mucho comerciante. poder que estaban muy vinculados, como digo, Perea también, que es el fundador de la Floresta, conocía a Lucille, Claro. Lucille lo incentiva a forestar. En el libro lo que van a ver es que están todos vinculados, pero también estos grandes hombres sufrieron muchas tragedias. Por ejemplo, bueno, ni que hablar, el crimen, ya Piria estaba muerto, pero Perea murió su hija. Lucille perdió el único hijo varón, que era Milton, en un accidente de avión en 1921, y él recorre esa reserva y le dicen un futuro será tuyo y demás, y él muere en un accidente. Entonces hay grandes dolores. También ahí se construyen esas leyendas, ¿no? Esos personajes con una vida como Pitamilio también, con vidas como Sí. tan tragicómicas, tan visionarios, tan comerciantes, tan emprendedores, con tanta tragedia alrededor, va construyendo un personaje muy místico. Sí, ni que hablar. Y también eso vende. Claro. Digo, yo he llegado a leer, pero barbaridades, que después, como curiosa, como lectora, iba a Pablo Rebolí y decía, no, Victoria, esto es una locura, Claro. porque esto no es así, pero vos imaginate, cuando dije, bueno, pero surgió el nombre Piriápolis, no, esto no fue de la prensa, él ya lo tenía decidido, incluso lo habla con este ingeniero Andrioni, no me acuerdo. Andrioni, sí. Sí, que ya él le dice, ¿por qué no a otro sitio? ¿Por qué no lo llamas Piriápolis? No, porque yo lo estoy reservando para algo grande. Sí, sí, el canal Andrioni allá en La Coronilla, pero no tiene la culpa Andrioni de esa decisión de, No, no. de secar los bañados. El libro- Perdón, era Joaquín Suárez, creo, era que le querían llamar Piriápolis. Me Ah, estoy- puede ser, porque es uno de Está. los fraccionamientos, de los grandes fraccionamientos de Piria. Él vino con la idea, Claro. Piria, de por qué no le, Sí, no sí. le llama así. Él dijo, de ninguna de las maneras. Sí, sí, es muy posible. Lo quiero para algo más ambicioso. Bueno, esa es una de las Uy, cosas que las En ese personas... artículo que él escribe en 1927, creo que él dice el nombre. Lo voy a conseguir ese libro porque me lo prestaron en este verano y me lo prestaron. Estaba en donde yo estaba. Pero primero lees el de Bonilla. Obviamente, ¿no viste que le acabo de decir que No me lo va a prestar Yo creo ahora. que lo tengo, si no te lo busco. Porque Sí, yo te... porque se aparte, lo quiero llegar a ya hace tercera vez que se lo quiero que Alberto lo lea, pues no va a poder creer. No va a poder creer porque él además también es extremadamente habitué de Piriápolis, de Playa Verde y de toda esa zona. Vos has sido además extremadamente generosa y eso es por, acá meto el corporativismo, por ser periodista, porque vos podías haber escrito esto y no terminar cada uno de los capítulos con toda la biografía que utilizaste para ese capítulo. Sin embargo, pero le es abrís... un tema de respetar. Bueno, pero yo he leído libros de Pero investigación no- de todo tipo que no tienen bibliografía ninguna. También, tú lo comentaste. Te lo digo yo, ni siquiera sí, lo digas vos. Sí, lo sé, lo sé. Lo que pasa Eso es es que... formación profesional. A veces se dice deformación. Deformación. No, formación profesional. Cada capítulo tiene... No, y reconocer que, como digo, en cada balneario hubo un estudioso que sabe muchísimo, son años Sí, de sí. estudio. Incluso este libro de Juan Ackerman, Piria, el emprendedor del Juan futuro. Ackerman, que ganó un premio, sí, sí, Para sí, este sí, oyente que dice de brutal dónde sacó la trabajo. plata. También era otro Uruguay, otro país y otro De mundo. lujo, de un lujo para también. unos cuantos sí, para otros no, ¿no? Sí, sí. Pero Lujo y miseria en simultáneo. exactamente, Sí, sí, sí. sí, acá, en el Uruguay desde fines de la década del 40, cuando el comienzo de la década del 50, vos que sos hija de españoles italianos, que una gigantesca segunda gran oleada, la última gran oleada de españoles italianos, sobre todo italianos por la guerra. Hay nombres notables que se hicieron millonarios para el parámetro uruguayo que venían de la guerra y Pero estaba todo para hacer en y esas venía, épocas. seguro, pero venían sin nada nadie. Y acá había gente que tenía pequeños comercios Sí, que no hizo ni la 20ª parte de esta gente. Bueno, pero venían con el conocimiento de Exacto, Europa. tenían parámetros de comparación. Exacto, No, y exacto. había mucho sacrificio, el tema Ah, también que laburaban. de trabajar, de perdonar. Había un orgullo, un ego. Igual él nació en Uruguay, Piria. No parece por ser tan emprendedor. No, es que no le podía llevar Un la estilo contra. europeizante. Sí, sí, ¿no? una impronta Él más reconstruye europea. la Rambla de Piriápolis 2 veces. Quizá otro uruguayo dice, no, ya está, la dejamos ahí. No. Fue en el año 23. Y él la reconstruye 2 veces. Y ojalá que mi querido César Di Candia esté mirando con sus más de 90 años, porque él también tiene este libro, Francisco Piria, un personaje imperdible. Yo tengo una pena enorme de no haberlo entrevistado a él, porque me quedé, fue muy, entre la investigación y documentación, pero estaba pendiente, que es una cuenta pendiente. Sí, porque entrevistarlo. en el caso de La Paloma, él es... Un enamorado. No, sí, yo a ella- pero además una pieza clave, ¿no? Él debe tener 90 y algo ahora. Si vas 90 años para atrás, estamos yendo a 1930, es probable que él ya de la década del 40, del 50, yo diría que fines de la década del 40 él ya iba hizo de toda- Candia a La Paloma, porque siendo presidente Luis Valleverres,
en lo que es ahora la Avenida Solari, que era la Avenida Cruz del Sur. Exacto. El presidente alguna vez, en alguna de las historias que nos contaba César, y creo que la tiene también en algún libro, hacían carreras de bicicleta entre los gurises y el que largaba y llegaba era el presidente de la República. Estaba de repente un fin de semana ahí. Increíble. Y Luis Valleverres estaba ahí, bueno, el propio Jorge y su hermano y su hermana iban a La Paloma también, todas esas familias. Perdón que te corte, Miguel. Por Está también la entrevista al bisnieto de Piria, uno de los bisnietos. También está la familia Serra, de los fareros, de Juan Serra, Francisco Serra, Vicente Serra, que está unido a La Paloma. Punta del Este está unido a La Paloma. Uno empieza a mirar el libro y está todo vinculado. Le voy a pedir a nuestro director que me ponga nuevamente la carátula, porque para los que... Ese es el book trailer. Exactamente, que te ha estado acompañando, vos no estás viendo, pero cada vez que hablabas de un balneario había imágenes que te estaban acompañando. Balnearios, historias, relatos y leyendas, es de Planeta, nada más ni nada menos, no consiguió editorial para publicarlo, de Victoria Varela. ¿Puedo pasar un chivito? Pase. Voy a estar... Vos pasás un chivito y estamos hablando del libro hace una hora. Otro más. Qué cara dura que soy. Voy a estar con Pablo Reborido en el Argentino Hotel, a ver, 10 de febrero a las 20 horas, y vamos a estar en Sala Gorlero. Qué día. Muy bien. 7 de febrero a las 19:30. ¿Dónde es la Sala Gorlero? Era una estación ANCAP, ex estación ANCAP. Enfrente al Santos Dumont. No me pidas dirección porque soy malísima para las calles. Entrando a Punta del Este, Gorlero, es decir, donde estaba la onda, donde está el Nogaró, donde está el Santos Dumont, y ahí enfrente. Tengo la fortuna de tener a Fernando Cairo para ese día. Una sala de cultura espectacular. No, eso es maravilloso. Tener a Fernando, que es una biblioteca abierta, Maldonado. Pablo Reborido y Sarita Barreira de Solís. Barreira es de los fundadores de Solís también, que está en el libro. Así que con ese trío no perdemos. Gorlero, entonces. Exacto. Es enfrente al Santos Dumont, entrando a la Gorlero, ahí no me acuerdo, la del Santos Dumont, pero está el Santos Dumont, es gigantesco. Ahí pasando el Nogaró, 20 metros. Usted que va siempre a tirar algunas fichitas ahí. No. ¡Qué feo! Declaraciones. Cuando era muy jovencito iba al casino de Atlántida. Claro. Pero bien que decís jovencito, pero que te estás tirando abajo también. Bueno. Jovencito. Por eso hace 3, 4 años. Sí. Él maduró este año, lo que pasa. Básicamente, está madurando. Hace unos cuantos años que la tarjeta joven no se la da. Tampoco es tanto elogio, ¿no? Estaba Gandini en el INCU cuando la tuve. Gandini en el INCU tuvo hace 30 años. Por ahí la tuve. Victoria, un gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.